El libro de Lucas, una vez más, no deja de enfatizar la importancia de la formación de discípulos, ¿verdad? Y luego de habernos hablado de aquel envío de los 70 para que fueran haciendo camino para el mensaje del reino, también nos habla sobre quién es el prójimo por medio del simbolismo del samaritano. Un samaritano que no se hace de la vista larga, un samaritano que toma con previa atención lo que es un herido en el camino. Y no tan solo eso, sino que también se encarga de hacer provisión para el momento y para un futuro. Así que hoy Lucas nos sigue llevando por esa línea del servicio como discípulos. Así que es interesante ver en la palabra cómo la presencia de Dios se acerca a nosotros y a nosotras con el fin de bendecirnos. Dios siempre se acerca a nosotros para bendecirnos. Así que, y más que bendecirnos, cuando el Señor se acerca, es que para Él no hay nada oculto. Nuestras necesidades están al desnudo ante su presencia, al igual que nuestra alabanza y nuestra adoración. Lucas dice que Jesús llega a Betania. Muchos escritos dicen que Betania significa casa de frutos. Otros dicen que se llama casa de aflicción. Cualquiera de las dos connotaciones hacen alusión a la casa a la cual el Señor se dirigió. Dice que llegó a Betania, que está cerquita de Jerusalén. Y dice que llegó a la casa de Marta y María, que más allá de ser las hermanas de Lázaro, son amigas del Señor. Así que ellas tienen todo preparado porque el maestro va para la casa. Así que ellas han preparado manjares, han sacado los mejores manteles. Ellas tenían la casa seteada porque venía visita. ¿Usted ha hecho eso en algún momento que le va a llegar visita? Los muñequitos enseñaban que barrían y escondían la basura debajo de la alfombra, los muñequitos, ¿verdad? Pero eso no es el caso de esta mañana. Oiga bien, todo estaba listo para recibir a ese amigo que a la vez de ser amigo es su maestro. Notamos que quien recibe a Marta, muy distinto a lo que es la tradición, quien recibe a Jesús es Marta y no Lázaro. La tradición se supone que el hombre fue el que recibiera al maestro. Y creo que es la segunda porción bíblica en que Marta es la anfitriona y es la que recibe a Jesús. Así que me gusta mucho el término que utiliza Lucas, porque dice que Jesús entró a la aldea. Entonces, aunque yo siempre le digo a ustedes que siempre hablamos de términos y los damos por sentado que reconocemos su significado, ¿verdad? Y a mí me dio curiosidad volver a indagar lo que significa aldea. Y encontré que aldea significa pueblo pequeño que carece de jurisdicción. Entonces, cuando pienso que Jesús llega a esta aldea, a esta casa, entiendo que nuestra humanidad pequeña es necesario que tenga visita del Dios grande. Es necesario que en nuestras vidas haya entonces este encuentro, esta visitación de un Dios poderoso que puede transformar nuestras vidas. Más que eso, las aldeas eran neolíticos. Y neolíticos significa que estaban dedicados a la cultura y a la ganadería. Así que entre ellos aparentemente eran sedentarios, pero eran abusados. Y entonces cuando yo pienso en la aldea pequeña, en la visita de Jesús, entonces tengo que validar lo que Lucas dice. Porque Lucas siempre anda diciendo que Jesús anda detrás de los vulnerables, de los necesitados, de los sufrientes. Así que aunque Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús, también tenían necesidades. Número 2, para las autoridades romanas, las aldeas no valían nada, no tenían ninguna importancia y mucho menos ningún significado. Así que para que las aldeas pudieran subsistir, dependían de las grandes ciudades que también los ignoraban. Así que eso valida más el encuentro de que Jesús tenga que entrar a las aldeas, ¿ok?
Así que aquí nos encontramos en un momento maravilloso, y es esta motivación de Jesús de entrar a este lugar en Betania. Nunca Jesús se olvida de aquellos que están en necesidad, de aquellos que tienen gritos. ¿Cuántos tienen gritos en su corazón? Hay gritos, porque el país nos hace gritar, la sociedad nos hace gritar, los problemas familiares nos hacen gritar, la economía nos hace gritar, la gasolina nos hace gritar. ¿Alguien quiere gritar en esta mañana? Así que cuando Jesús se acerca a nuestra aldea, recuerde que usted es la aldea en esta mañana, ¿ok? Cuando Jesús se acerca es porque Él se percata que nosotros y nosotras tenemos una necesidad, y Él tiene la disposición de asistirnos en la misma. Oiga esto, Marta y María, más que amigas, eran discípulas. Lo que pasa es que por el contexto machista que hay en ese tiempo, no se cuentan a las mujeres como discípulas, pero ellas sí fueron discípulas de Jesús y estuvieron con Él desde el principio hasta la cruz, hasta después de la cruz, que fueron a la tumba, que fueron las que recibieron la noticia de la resurrección. Así que estas mujeres eran discípulas, ¿ok? Siempre que hemos escuchado esta porción bíblica, hay una crítica garrafal contra Marta, ¿verdad? Porque Marta, la más hacendosa, la más afanada, la más esto, la más lo otro. No pierdas de perspectiva que hay diferentes maneras de servicio, y el de Marta no estaba mal, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque es entonces la respuesta de Jesús. Marta no estaba mal, Marta tenía en su corazón el deseo del servicio y hacerlo de calidad, porque cuando usted trabaja para Dios, lo hace con calidad, porque es para el Señor. Así que Marta hizo lo que tenía que hacer, pero María también hizo lo que le tocaba. Lo que pasa es que las expectativas de Marta en cuanto al trabajo de María eran muy altas, la vara estaba alta, y quizás si Jesús no hubiese llegado, María seguía limpiando como Enriqueta con Marta. Pero cuando llegó Jesús, a Marta se le encendió la prioridad. ¿Alguien va conmigo en esta mañana? ¿Alguien va conmigo esta mañana? Así que el afán de Marta opacaba la necesidad que había en cada uno de ellos. Así que Marta, en su afán, quería que todo estuviese bien y estaba molesta por María, que estaba sentada. Y la molestia la lleva a tal extremo. Usted sabe lo que usted está barriendo, mapeando, mirando el arroz, y aquella está sentada. Usted sabe lo que se siente eso. Las mujeres de esta casa saben lo que es eso. Que mientras usted está lavando ropa, usted está guardando la ropa, pone el arroz, hay alguien jugando PlayStation. ¿Alguien me entiende en esta mañana? ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende eso? ¿O alguien tiene el control en la barriga cambiando el Netflix? ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Usted puede entender la incomodidad que sentía Marta. Imagínese. Es tanto que ella se acerca al maestro y le dice su queja, y le dice: ¿no te da pena que yo estoy aquí a orar haciendo 20 cosas y mi hermana está ahí y no me ayuda, y tú no piensas decirle nada? Fíjese, característica bien enfática en esta mañana es que tanto Marta y María, por la tradición, eran buenas anfitrionas. En inglés, host, ¿verdad? Lo dije bien, ¿verdad? Vamos aplicando. Así que no solamente Marta y María, porque yo quiero que vaya usted conmigo a que este es parte de la cultura y este es parte de la tradición. Y es que en Génesis, en el capítulo 18, del 1 al 5, nos narra cuando 3 personajes se acercan a la tienda de Abraham, ¿verdad? Y llegando allí, Abraham, dice la historia, que está sentado a la puerta de la cabaña o de la tienda. Y dice que hacía un calor envenenado. ¿Cuántos adoran a Dios por el calor que hace en Puerto Rico? Vamos. Dice que estaba bajo un sendo calor. Y ese calor, yo quiero que usted me lo ponga entre comillas ahí, porque ese calor, más allá de ser temperatura, tiene otras connotaciones que las podemos desmenuzar más adelante. Oiga. Dice que cuando Abraham los ve de lejos, sentado a la puerta, como está Iri, como está Edwin allá detrás, sentado a la puerta, Abraham se percibe de los 3 personajes que tipifican la Trinidad de Dios.
Lo que pasa es que en aquel tiempo no estaba al descubierto y se hablaba de 3 personajes, pero siempre se enfoca hablando con uno que se entiende que es Jehová, que era el conocido en aquel tiempo, ¿no? Bien, dice que inmediatamente que los vio, Abraham se percató que aquellos 3 no eran cualquier 3, que aquellos 3 venían con una emisión totalmente del Espíritu. Dice que avanzó, que corrió Tommy, que le dio una ovación, o sea que se inclinó, y una reverencia que se le da a las cosas que son espirituales y angelicales. Incluso dio órdenes, vamos a hacer comida, y les dijo a ellos, no se vayan, miren la hospitalidad, no se vayan, no se pueden ir, si han pasado por aquí, hay que darle agua para lavarle los pies, hay que darle comida, hay que hacerle todo, porque es imposible que hayan pasado por aquí y que yo no los atienda. La hospitalidad sobre todas las cosas, que es parte del servicio. Oiga, más que eso, le dice que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies. Recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues para eso habéis pasado por vuestro siervo. Y los personajes que no se emocionan con nada, usted va conmigo, le dicen a Abraham, haz así como has dicho. O sea, tú lo quieres hacer, dale para adelante, dale. No nos impresiona. Tú quieres servirme, tú me sirves porque yo soy Dios. ¿Alguien va conmigo en esta mañana? Nada, ni nadie impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es el corazón sensible, hospitalario, que desea ser servidor desde la primera instancia hasta el final de sus días. Eso es lo que levanta a Dios del trono para que nos bendiga. Amén. Oiga, esto que hizo Abraham, en algunos escritos dicen que él incluyó la familia y a los siervos de la casa. Otros escritos dicen que lo hizo Abraham con Sara con sus propias manos. Cualquiera fuera la idea, lo importante es que hubo un servicio a los 3 que estaban allí, que eran el padre y el hijo. Y dice más, luego se sentó, se sentó con ellos debajo del árbol. Y recuerda el salmista que dice, serás plantado junto a ¿qué? Un árbol junto a corrientes de agua, ¿no? Así que esto de sentarse, esto de plantarse, tiene lo suyo en esta mañana. Más allá de hablar de los afanes, tiene un porqué y un por cuánto, que nos hace reflexionar en esta mañana cómo Jesús en su majestuosidad se acerca a nosotros, y más que eso nos hace reflexionar en la importancia de que usted y yo saquemos una parte, saquemos el pie del acelerador y nos sentemos a los pies de Jesús. ¿Ok? Ahora la pregunta sería, ¿para qué los discípulos? ¿Cuántos son discípulos en esta mañana? ¿Dónde están los discípulos? ¿Para qué los discípulos tienen que sentarse o tenemos que sentarnos a los pies del Maestro? Pues número 1, para escuchar la palabra, yo diría para refrescar nuestra memoria dentro de la palabra. Número 2, porque hace falta que sigamos escuchando que la promesa que Dios nos ha dado se va a cumplir. Y a veces se nos olvida. Por eso es que los personajes le dicen a Abraham que va a tener un hijo y dice, y volveremos en el tiempo oportuno, porque había que repetir la promesa para que no entraran en ansiedad, ¿ok? Y para que supieran que aunque estaba escrito totalmente patriarcal, la promesa, además de ser de Abraham, también era de Sara, que era la que vivía la víctima de ser señalada como mujer estéril. Así que hay que sentarse, número 1, para escuchar la palabra, número 2, para recibir la promesa, número 3, para alimentar nuestro espíritu. Así que, conclusión, tanto Abraham, María y Marta, ahí, Pablo, se sentaron a los pies del Maestro. De hecho, Pablo dice que él se sentaba a los pies de Gamaliel para recibir las enseñanzas. Así que el sentarse tiene lo suyo. Necesitamos sentarnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos calma la ansiedad.
y calma nuestras necesidades. Los personajes estaban repitiéndole a Abraham la promesa. Y Jesús, en la respuesta que le da a Marta, le está diciendo: hay algo mejor que el afán, hay algo mejor que todos los trabajos, y es mi palabra. Es necesario sentarnos a los pies del Señor y escuchar lo que tiene para nosotros y nosotras. Tenemos demasiados planes, tenemos demasiadas cosas, pero es necesario que se calle el alma y que nos sentemos a los pies del Maestro a buscar cuál es la ruta que Él tiene trazado para ti y para mí en este tiempo. Diría: pero eso lo dice la Biblia ahí, eso es más o menos. No, es que sentarse tiene significado bíblico. Y es que sentarme me invita a tener un descanso en Dios. Y ese descanso en Dios hace que yo pueda prestar mejor atención a lo que Dios me quiere hablar. Y hace que todos mis sentidos se enfoquen en la palabra del Señor. Nos hace reconocer la autoridad de Dios. Sentarme me hace reconocer la autoridad. Abraham reconoció que aquellos tres no eran normales, que venían del cielo, que era algo de Dios, y le dio con sentarse debajo del árbol con ellos. Porque cuando uno se sienta, uno comienza a ejecutar un acto de honra y agradecimiento al Dios de la vida que nos llamó para que fuéramos salvos hoy y siempre. Así que sentarme significa, Judith, que es tiempo de rendirnos totalmente a los pies del Señor. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a sentarse y a rendirse a los pies del Señor. ¿Habrán beneficios por sentarnos a los pies del Maestro? ¿Habrá un beneficio como discípulos sentarme a los pies de Jesús? Pues claro que sí. El beneficio de sentarnos a los pies de Jesús, ¿cómo está usted en esta mañana? ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Sentado o de pie? Pero el beneficio de estar sentado ante la presencia de Dios en esta mañana, que es el Dios hablándole a usted directamente, nos está diciendo que ya eso es una señal de victoria, porque el que sigue las instrucciones del Maestro redunda en una victoria total y absoluta, porque aunque la vida no corra como tú quieras, creer en Dios y asumir sus promesas nos hace más que victoriosos. Más que eso, el sentarse a los pies o a rendirse a los pies del Maestro lo podemos ver en Lucas 5, cuando Pedro, ante la pesca milagrosa, lo suelta a todos y se tira a los pies del Maestro, porque reconoce la magnificencia y la autoridad y la santidad que tiene Dios. La mujer del alabastro se sentó en el piso, rompió el frasco y limpió con una acción de adoración y de entrega total de agradecimiento a este Dios, a este Jesús que estaba en medio de ellos. No podemos olvidarnos el argumento de Marta. Y Marta, en medio del argumento que tiene peso, que tiene su porqué, Jesús le responde lo siguiente: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero esta frase me rompió la cabeza. Oiga esto, quizás cuántas veces lo hemos leído y no lo hemos visto esta frase. Le dice: pero solo una es necesaria. Esta es la versión internacional. Solo una es necesaria. Tienes 20 preocupaciones, 20 ansiedades, pero solo una debe ser la que lleve la voz cantante en tu vida. La pregunta sería en esta mañana: ¿qué es eso que tanto nos inquieta? Mire, las noticias, eso es una cosa que no se pueden escuchar. Esto es una ansiedad, esto es un problema que no sabes cómo puedes resolver nada. No lo pueden resolver ellos, imagínense nosotros, menísimo, ¿verdad? Hace falta que nosotros también nos concienciemos que en medio de mi caminar como creyente, estoy llena de afanes, de anhelos, y más que eso, de deseos, de sueños y muchas veces de falacias que la sociedad me hace asumir y tomar como que fueran mías. Y son cargas que la sociedad nos pone, como que tienes novio, ¿cuándo te casas? ¿Te casaste? ¿Cuándo vas a parir? ¿Cuándo vas a ser abuela? Yo reprendo en el nombre de Jesús cada pregunta.
En el nombre de Jesús los reprendo. Ansiedades y cargas que vienen de afuera, que son triviales, que hay que cambiar, que hay que mudarse, porque la tendencia, que es la palabra que está de moda, nos dice que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que caminar como el mundo camina. Nosotros caminamos en la palabra y en la fe y en el trazo de la promesa que Dios me trazó. Y punto. Punto. Yo no necesito parecerme al mundo, yo necesito parecerme a Dios. Y nos llenan de ansiedades y de afanes y de señalamiento y de juicio, cuando al Señor no le interesa aún eso. Lo único que nos hace falta es empaparnos de la palabra de Dios, que es una palabra de esperanza y de vida. Oiga, no se puede vivir entre ansiedades y entre cosas que no tienen sentido. Una sola cosa es necesaria, y es que nuestra vida esté centrada en Jesús. Una sola cosa necesitamos: que seamos discípulos y discípulas, que nuestras vidas sean totalmente dirigidas por el Padre de toda la vida, por el Padre nuestro. Que nuestros trabajos y ministerios son importantes, pero más importante es que yo me pueda sentar a los pies del Maestro, calmar mi ansiedad, hacer rapport con el Espíritu y hablar con el Dios que no es sordo, porque el salmista dice que Jehová inclina el oído y ¿sabe qué? Atiende mi causa. La pregunta es: ¿en qué perdemos el tiempo? ¿Cuál es el distractor que tenemos? ¿Cómo se llama? Es más, haga usted el ejercicio, búsquese 24 horas, de esas 24 horas diarias, ¿cuántas le dedicas a Dios? ¿Cuántas te sientas a los pies del Maestro a dedicarle al Señor? ¿1 hora, media hora o ninguna hora? Porque es que estamos distraídos con los afanes de esta vida que han venido a socavar la fe que Dios te ha sembrado para que seamos mejores creyentes y mejores seres humanos. Hace falta que nosotros nos concienciemos que nada me puede sacar de donde Dios me sembró, que nada, ni carácter, ni humores, ni rabia, ni coraje, nada me puede distraer para sacarme de los pies del Maestro. Yo necesito sentarme de verdad y decirle al Padre: aquí estoy al desnudo. Yo he descuidado mi vida espiritual por los afanes, por los que dirán, para que me vean. Y hoy el Señor te dice: salte de ahí, que una sola cosa necesita, y es estar a mis pies. Oiga, sentarnos a los pies del Maestro es lo mejor que nos puede suceder. Es lo mejor, es lo mejor. Yo hablaba con Jocelyn ahorita, que es terrible estar encerrado en la casa, es terrible. Y más terrible es tratar de buscar una palabra sana, de sana doctrina, y encontrarte con prosperidad y con loqueras en cada canal televisivo. Es triste que vivamos dependiendo de televisores, de cuentas cibernéticas. Perdemos tiempos y horas ahí y no hay un tiempo para entregárselo al Señor. Entonces, si la iglesia no saca ese tiempo para sentarse a los pies del Maestro, y esto no tiene que ver con ministerio, tiene que ver con alguien que declara que le sirve a Dios, tiene que ver con gente que dice que es hijo de Dios, tiene que ver con gente que se declara salvo por la fe, que tenemos que sacar este tiempo para encontrarnos con Él. Yo creo que en esta mañana la palabra nos está diciendo que Jesús se acaba de acercar a nuestra aldea, a nuestras vidas en esta mañana, para que nosotros y nosotras reajustemos las prioridades del Espíritu. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Seguir avanzando socialmente o seguir creciendo en el Espíritu? Oiga, sería bueno preguntarnos y hacer una lista
de aquellas cosas que nos desvían de ese encuentro a los pies del Maestro. Más allá de los afanes, más allá de subir y bajar una escalera, más allá de hacer 20 trabajos en la iglesia, más allá de eso, nos hace falta sentarnos y concienciarnos que todavía Dios tiene promesa para cada uno de nosotros y alguien, y usted sabe el nombre de eso, ¿verdad? Alguien nos quiere sacar del plan perfecto que Dios tiene para nosotros y para nosotras. La familia de Abraham estaba pasando momentos difíciles, estaban viviendo años de angustia porque ese hijo no llegaba. Pero no significa que a la edad que estos tres se le acercan a Abraham, no había oportunidad. Aunque tardare la promesa, el Señor siempre va a responder. ¿Alguien recibe esa palabra en esta mañana? Aunque tardare la promesa, el Señor ha de responder. La casa de Marta y María, la casa de bendición o la casa del dolor. En esa casa había amistad con Dios, en esa casa había encuentro con Dios, pero todavía falta, y todavía a usted y a mí nos falta sentarnos a los pies del Maestro todos los días, tener una vida devocional diaria para encontrarnos y que Él nos calme la ansiedad y que abra la puerta que Él tenga que abrir y que cierre la que tenga que cerrar. Hace falta que en esta mañana nos reajustemos y reajustemos nuestra fe, porque los afanes andan apagando el amor por el Evangelio. ¿Alguien lo sabía en esta mañana? Oh sí, los afanes de la vida apagan el amor por la gracia de Dios. Oiga, pero Pablo, y con esto cierro, en Colosenses 1, 24 al 28, le está hablando de Colosas y le está diciendo: yo estoy feliz, oiga esto, con lo que estoy viviendo en mi carne. Estoy feliz de padecer lo que estoy padeciendo. Y se está refiriendo a que él está preso en Roma por causa del Evangelio. Está diciendo: yo estoy feliz porque esta prueba que yo estoy viviendo reafirma el dolor del martirio de que se levantó de la cruz. Y yo estoy viviendo lo que Él ha vivido. No soy yo el que redime pecado, pero vivo como discípulo, que también sé sentarme a los pies para buscar la palabra, la llenura, aquello que me conciencia y me hace mejor ser humano. Está diciendo Pablo: yo también he vivido aflicción, usted también vive aflicción, pero la garantía de salir victorioso de cada aflicción es sentarnos a los pies del Maestro y hablarle cara a cara, porque Él rasgó el velo para que usted y yo pudiéramos entrar y encontrarnos con Él. Oiga, está diciendo Pablo: me han perseguido, ando con fatiga, ando con cansancio, pero me ando regocijando en el Dios de mi salvación, aleluya, porque ese nunca me ha dejado. ¿Y sabe qué es lo más interesante de la carta? Que se entiende que Pablo no tocó Colosas nunca, simplemente de oídas por Timoteo, y conoce la condición de los falsos maestros, y como el pueblo se va desviando ante esos afanes y esos encuentros de poder. Y Pablo dice: yo no sigo hablando del madero, yo sigo hablando del que venció el madero. En esta mañana no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. No hay mejor lugar que estar que a los pies de Jesús, porque allí encontraré paz, allí calmaré mi ansiedad, allí recordaré las promesas que Dios ha hecho para conmigo, allí puedo alimentar mi espíritu para poder ser mejor creyente y mejor ser humano. Conclusión: Marta servía con todo el corazón, pero más que servir en un ministerio, hace falta también sentarnos a los pies del Señor para saber dirigir lo que Dios quiere para nosotros. De pie, por favor.